Inicio de espacio publicitario. Conectate a www.radiocámara.tv. Baja la aplicación y llévanos en tu celular o PC. Seguinos en facebook.com/radiocámara y en Twitter @radio_cámara. Cámara Argentina de la Construcción. Brindamos herramientas para la gestión empresarial. Escuela de Gestión de la Construcción. Construimos capacitación, estrategia, desarrollo y liderazgo. La convención es el punto de encuentro de toda la cadena de valor de la industria y el principal foro de discusión y debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro país. APE, Área de Pensamiento Estratégico. Investigamos y pensamos sobre el futuro del sector. Conformamos una importante biblioteca disponible para todos los interesados. Espacio PYME, las herramientas que su empresa necesita para crecer. El puente de estudiar a construir. Encuentros con estudiantes de ingeniería, arquitectura y carreras afines. Revista Construcciones. Toda la actualidad, notas de interés. La construcción contribuye a la calidad de vida. Fin de espacio publicitario. Hola, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del segmento de Escuela de Gestión de Radio Cámara. Hoy nos acompaña un clásico de nuestro programa, el ingeniero Marcelo De Fiori. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. ¿Qué tal, Seba? Vamos a ponernos de costado para vernos Dale. a la cara. Hoy tenemos decorado nuevo, nos hemos mudado por una situación de uso del estudio de Radio Cámara y estamos en exteriores, por decirlo de alguna manera. Marcelo, hoy te invitamos a conversar en parte por un próximo curso que estás dando en la escuela el próximo mes, que es análisis de licitaciones, análisis y preparación de ofertas para licitaciones, ese es el título completo. Y queríamos conversar con vos, ¿qué es esto de analizar una licitación? ¿Por qué una empresa tiene que analizar licitaciones? Y porque es la manera de conseguir trabajo, básicamente. Es el tirar la caña para ver si pesco algo interesante. ¿Es importante que la empresa analice muchas licitaciones o tiene que ser selectivo en esto? Y no va a analizar cualquier cosa. Dentro de su segmento analizará el tipo de obras que son de su rango. Pero hay muchas obras y no podés tener la limitación de no poder analizarlas porque no tenés suficiente personal o personal entrenado para hacerlo. Hay una restricción que es qué gente tengo en el equipo que analiza licitaciones. Y sí, es una especialidad. ¿Qué equipo necesito? ¿Qué tienen que saber? Y tienen que entender de obra, primero. Es muy, muy importante que hayan pisado la obra unos cuantos años. Tienen que manejar muy bien el Excel, obviamente. Tienen que entender los pliegos de condiciones y de especificaciones. Y tienen que entender de costos, básicamente. Y no solamente del costo del cuánto sale una tarea, sino el tema de costo financiero, el dinero en el tiempo, ver si el anticipo sirve para financiar la obra o no. Podemos explayarnos un poquito en este tema porque sí. Siempre, pero quizás hoy también, el costo financiero es un ítem muy importante y que mucha gente, yo te puedo dar fe que en la facultad muchos alumnos no estudian. Es que es una palabra costo financiero, no, en arquitectura para qué o en ingeniería para qué, eso déjaselo a los economistas o a los contadores. No es cuestión de economistas, es cuestión de saber cuánto dinero tenés para empezar la obra y si ese dinero se vuelve a retroalimentar por la certificación a tiempo, y que en la mayoría de los casos no sucede. Vos podés tener un anticipo interesante, un 15%, un 20%, y te sirve para caminar 3 meses por ahí. Y después ya necesitas que el certificado 1 sea cobrado y por ahí con el 1 no alcanzás a cubrir los gastos del mes 4, que está por venir. Y además vos tenés que acopiar materiales para que te fabriquen cosas, por ejemplo las carpinterías o los ascensores. Y dar anticipos para que los subcontratistas entren. Y pagar tu mano de obra cada 15 días, ponele. Entonces el anticipo se evapora. El certificado 1 todavía no lo cobraste y ya estás en rojo. Entonces una obra que está en rojo va a tener que solicitar dinero de adentro o de afuera de la empresa, pagando una tasa de interés que todos los meses la va a tener que pagar hasta que la certificación en los últimos meses del proyecto empieza a dar
sus frutos y hace que el flujo de caja sea positivo. En ese caso ya podés devolver el dinero que has tomado prestado, con los intereses, por supuesto, y entonces esos intereses que pagaste se restan de tu beneficio. Claro. Entonces ahora el beneficio no es el que yo esperaba. Cuando hice la cuenta de almacenero, ¿viste? Gano 15 millones y me cuesta 13 y me gané 2 millones. No, no es cierto. En esos De los 2 millones, sacale intereses. 500.000 o 1 millón de intereses. Depende cómo te paguen también. Porque una cosa es un cliente muy pagador, presentás certificado a los 15 ya tenés, y otro es un cliente que a los 60 días te paga y a las redeterminaciones te las paga cuando quiere. O sea que el análisis de la licitación no es, ¿Cuánto sale? no es objetivo en el fondo. Sí que es objetivo. No, me refiero a que no es objetivo, a que Es el analista tiene que saber quién es Obvio. el cliente. Y sí. Y la analizo de acuerdo a la experiencia que tengo con ese cliente. O lo que te cuentan los que tienen experiencia Sí. con ese cliente, ¿no? Suponiendo que tengas acceso, y se suele tener acceso a esa información. Entonces no es solo ver cuánto te cuesta los materiales de la mano de obra de los equipos y cuánto certificó. Ese análisis es completamente optimista y te puede llevar a quebrar, porque si no tomas en cuenta el costo financiero que tenés, porque el pago es retrasado, porque las redeterminaciones salen cuando salen, entonces al final no sos una constructora, sos una financiera con constructora. ¿Y quién te paga los intereses a vos de ser financiera? ¿El beneficio? Puede ser que sí, pero puede ser que no también. Conozco casos de empresas que tuvieron que parar y decir, bueno, rescindimos porque no va más. Sucede mucho esto de No de mucho, empresas que quedan... pero sucede que quedan mal paradas las empresas. Sucede que los costos previstos, cuando vos firmás un contrato, después son completamente distintos, sacando la inflación, ¿no? Claro, O que sea, es si un no hubiera fenómeno distinto. Si no hubiera tanta inflación, el problema sería parecido, ¿no? Sí, aún en épocas no inflacionarias Podés hay empresas tener que problemas. quebraban. Obviamente, cuando te demoran demasiado el pago, o te dicen ejecutá este adicional, pero no te lo aprobé todavía, así que no te lo puedo pagar, pero ejecutá, y vos cometés el error de ejecutar, que hay empresas que lo hacen, entonces ya ni siquiera puedes cobrar lo que ejecutás. Entonces ahí ya entraste en un problema financiero, no económico. Y el problema financiero es exactamente igual que quedarse sin nafta en el medio de la ruta. Claro. Cuando llegue a la próxima estación hay un montón de nafta y tengo plata, pero no hay nafta acá en el medio. En el camino del desierto no hay nada. Sí, Y sí. puede ser muy, muy rentable el negocio, pero tiene que funcionar la caja. O sea, tenés que tener dinero para hacer frente a los pagos a proveedores, para pagar los sueldos, más una reserva que tenés que tener además, porque pueden pasar cosas que requieren fondos. No es solamente el valor exacto, no, tenés que tener reservas también. Porque uno, por lo que estás diciendo, yo lo veo patente, digamos, en empresas de mediana magnitud o grande, que se dedican muchas veces a obra pública de cierta envergadura. Incluso yo conozco Pero- empresas grandes que les resultó en rojo el negocio. Claro. Grandes, Pero pensá esto, el impacto que tiene, por ejemplo, en subcontratistas pequeños o medianos, que son una empresa Sí. y que tienen que analizar una licitación, son invitados a trabajar en una obra, tienen que sacar su cálculo de cómo va a ser esto. El subcontratista no conoce, o a veces... No tiene estas herramientas. Tiene la experiencia, que Sí. es una herramienta importante. Pero por ahí no hace esta cuenta de que si a mi contratista, que me contrata a mí, no le pagan, yo tampoco voy a cobrar, probablemente. Y resulta que ese cliente no es muy buen pagador. Y yo me estoy mandando con este contratista grande creyendo que va a haber Hay fluidez. una transitividad de lo Y negativo. si a él no le pagan, a vos tampoco. Él transfiere su problema para abajo. Y en obra privada sucede lo mismo. Y sí, si no, ¿de dónde vas a sacar la plata? Y la plata tiene que salir del proyecto. Y alguna plata no va a salir del proyecto, que es la que necesitas para financiarlo. Claro. O sale o de la propia empresa De la o del propia, banco. de capital de la empresa, que en vez de ser colocado en otro negocio, qué sé yo, en acciones, Sí, sí, en plazo fijo, lo que sea, en soja, en maquinarias, lo que fuera. lo que sea, dejan de hacer eso, que les daba un tanto por ciento anual, y te la prestan a tu proyecto al mismo tanto por ciento anual. Sería un error no hacerlo al mismo tanto por ciento anual.
¿Y por qué voy a dejar de hacer la Claro. inversión en soja que me da tanto? Para hacer otra inversión acá me tienen que dar lo mismo. Que el proyecto tenga menos beneficio, pero que le pague a quien presta. Si la empresa tiene accionistas, los accionistas van a querer ese comportamiento. Claro. Y si lo pedís afuera, es el comportamiento. Sí, no te lo van a prestar por bueno y bonito, Claro. nada más. Estamos hablando de la oficina que analiza licitaciones, ¿no? ¿Qué características necesitamos en ese equipo de trabajo? Dijiste que sepa Excel, que conozca el costo final. Que costo tengan financiero, conocimientos, y ahí abrimos toda la que conversación. tengan conocimientos de obra primero. El ser analista de licitaciones es una posición laboral para el novato o para el experto. El experto puede trabajar con gente no tan experta, haciendo trabajos de Claro. de menor importancia estratégica. Vamos a decir. Porque está como... Pero, por ejemplo, computar no es de alto nivel, Claro, pero tiene que estar bien dirigido. Te iba a decir, el computista de una empresa muchas veces es Un un computista junior. puede ser un muchacho que estudia ingeniería o arquitectura, que maneja muy bien el AutoCAD y que es rápido y tiene actitud. si Y que no maneja se Revit, aburre mucho más. tanto haciéndolo, digamos. Claro, porque es muy mecánico. Sí, aburre el cómputo. Pero después quien hace análisis de costos ya no es un estudiante. Uno que hace análisis de costos es alguien que ya estuvo en obra unos cuantos años y le gustan los costos. Y entiende de costos. ¿Qué tiene que mirar el que analiza los costos? Para hacerlo súper académico, primero tendrías que tener un plan de trabajos. Porque vos no podés calcular el costo de una tarea sin tener en cuenta cuánto La dura. variable tiempo, claro. No podés. ¿Cuánto cuesta esta excavación? Pero me equivoco, muchas veces se hace análisis de costos sin esa variable. Totalmente, se hace así. Se hace así muchas Sí, veces. muchas veces, sí. Mira, ayer hablaba con un alumno que me vino a hablar y vos me dijiste, Sí, tenés que necesito. empezar la clase, Sí. que tiene una empresa de movimiento de suelos. Y justamente ese es el ítem más importante de la obra porque arranca ahí. ¿Cuánto cuesta el movimiento de suelos? Y estamos hablando justamente que no depende de la capacidad de las máquinas que excavan, depende de la cantidad de camiones que consigas. Y mucho tiempo esas máquinas están paradas. Y Por culpa de los camiones. porque que no hay están. suficientes camiones. O porque el punto de descarga es tan lejano que hasta que vuelva, y aunque tengas muchos camiones, no se produce una calecita de camiones por el frente de tu obra y la máquina siempre está cargando. Entonces hay mucho tiempo que la máquina está parada, pero la máquina vale 1.500 pesos la hora, más el gasoil que uses. Entonces imagínate, si le quitas camiones a esa calecita de camiones, tu obra en vez de durar de excavación 2 meses, dura 4. ¿Y cuánto cuesta? ¿Tiene que ver con cuántos metros cúbicos excavás? No, tiene que ver con los camiones que hay. Claro, si la tengo parada sale lo mismo y no excavo un metro cúbico. Entonces el costo tiene que ver con el tiempo. Si no tengo la variable tiempo puesta en consideración, yo digo, bueno, tantos metros cúbicos por lo que dice la revista tal que vale el metro cúbico, tanto. Ni por la tapa vale eso. Y aparte hay muchas más tareas que tienen que ver con medidas de protección, que se inunda, que tenés que achicar, pues llueve mientras que estás excavando. Entonces hay un montón de elementos que solo los podés saber si estuviste en la obra, Claro. que no están en ningún lado de los planos ni los pliegos, pero que vos, como estuviste en obra, sabés que existe y decís, esto hay que considerarlo. Entonces, para cotizar necesitas mucha experiencia. Mencionaste un par de veces del tema pliegos y documentación. ¿Qué opinas de la calidad actual de los pliegos, tanto generales como de especificaciones, de la documentación en general? Te puedo decir, puedo ser bueno si querés. O Como si no, quieras. puedo ser sincero. Sincero. Voy a ser bueno primero. Están mejorando. Bien, pero actualmente no están bien. ¿Por qué no están bien? Y porque son el resultado de muchos años de copiar y pegar. Parafraseando a un filósofo argentino, habría que dejar de copiar y pegar por 2 años. Habría que empezar a pensar cómo se hacen las cosas, un sistema para especificar, que acá no hay. En Chile ya hay. El otro día vos me trajiste el link. te di un link. En Estados Unidos, en Canadá hay. Es más, las grandes empresas se especifican como Estados Unidos. Utilizan el Master Format, que es el método para especificar. Yo en algunas obras particulares lo estoy empleando, ese método. Pero cuesta mucho romper una forma de pensar y pasar a otra completamente distinta. Vos acá tomás un pliego y parece un apunte de la facultad. Entonces, claro. Entonces entras vamos a entrar en un rubro fácil, mampostería.
y te explica cómo es el ladrillo, que no tiene que estar ni mal cosido ni recocido, que el sonido tiene que ser campanil. Eso te lo enseñan en la facultad y te reís. Y es lo mismo, es un apunte de la facultad. Después entras en otra instalación y es el apunte de otra teórica. Y al final un pliego es la suma de un montón de apuntes buenos, pero que no tienen una estructura única. Y que nos sirven para gestionar. Y que son un apunte. O sea, no sirven para analizar una licitación, Nadie lo gestionar lee. una obra. ¿Quién va a leer eso? Te pasas 8 días leyendo un pliego y tenés que entregar en 15 el cómputo de presupuesto. ¿Qué debería tener un pliego? Rápidamente, ¿no? ¿Qué no debería tener Bueno, un dale. pliego? ¿Qué no debería? No debería tener repeticiones. Que está lleno de repeticiones. No debería tener ambigüedades. Está lleno de ambigüedades. La ambigüedad ocurre porque hay repetición. Claro. No puede haber ambigüedad si no hay repetición. Decís A, salvo que en otro lugar diga menos A. Eso está en todos los pliegos. Además, todos los pliegos están súper cubiertos de que si no lo dice la documentación, y no lo dice el pliego, y no lo dice la planilla, igual tiene que cumplir todas las normas. Claro. ¿Qué normas? Todas. No se puede cumplir todas. Hay normas que dicen A y otras que dicen menos A. Elegí la norma. No sé cuál es. Entonces me cubro. Son un desastre los pliegos, dan asco. Otra cosa que no tendrían que ser los pliegos es enormes. Tendrían que tener el tamaño adecuado para que el contratista lo pueda leer. Tiene tantas cosas para cambiar los pliegos. Por ejemplo, frases como la regla del arte. No existen las reglas del arte. No están en ningún lado. Decime las normas IRAN que tengo que aplicar. Me imagino un Hay junior normas buscando IRAN. en Google La regla del del arte. No hay reglas del arte. No existe, folclore eso. Lo que hay son normas IRAN. Decime qué norma IRAN querés que cumpla. ¿Y cómo mido la calidad? No me digas que tiene que estar bien hecho. Claro. O que tiene que ser de la mejor calidad. Eso no existe, no se puede medir. Si no se puede medir, no se puede controlar. Si no se puede controlar, ¿para qué lo pongo en el pliego? ¿Para que sea gordo? Entro después en la disputa con la dirección de ambigüedad. obra. Y otro problema de los pliegos es que delegan demasiado en la dirección de obra. La dirección de obra no está para diseñar, está para ejecutar lo que ya está pensado y diseñado. El pliego tiene que ser un instrumento definitorio, no que lo que no está dicho acá, o si otro documento dice algo en contrario. Basta, da vueltas, definan. Lo que pasa es que el que le toca hacer el pliego por ahí no tiene los conocimientos necesarios, lo cual es lógico porque nadie sabe todo. Claro. Pero tampoco tiene un equipo de asesores que le permitan definir cada parte del proyecto en ese pliego. Lo tiene que hacer igual. Entonces, ¿qué hace? Copio y pego. Me consigo un pliego de esta especialidad, copio y pego. No sé lo que estoy pegando. Lo leo, suena bien, pero tampoco lo entiendo. Y sale el pliego. ¿Sabes la cantidad de pliegos que salen con barbaridades? Está lleno. Errores El día se van que repitiendo. nos pongamos de acuerdo en que vamos a ser un país serio, vamos a tener una institución, privada o pública, que redacta pliegos. Y entonces los profesionales bajan la información del cómo se hace una pared, cómo se hace un contrapiso, cómo se hace una instalación eléctrica, armado para un pliego. Me saco el capítulo y lo pongo. Y después lo edito y le cambio lo que hay que cambiarle para mi proyecto. Así lo hacen los norteamericanos. El copiar y pegar no es malo en sí mismo. Sí, pero Habría que copiar, pegar y pensar. Serían claro, como tres. pero a vos se te ocurriría tomar algo de medicina. Vos sos un médico general. ¿Tomarías una información específica de un neurocirujano y la metés? No, metela vos, si sabés de lo que estás hablando. Yo no sé. ¿Por qué un arquitecto o un ingeniero tiene que saber todo? No tiene por qué saber todo. Hay gente que es especialista. Bueno, lo que falta es armar equipos. Si querés hacer un buen pliego, tenés que armar un coordinador del pliego y 6, 7 especialidades, y todos trabajan de esta manera. Y me mandan la información en el mismo formato, la misma letra, sangría, todo. Entonces lo armo y tengo un pliego que es homogéneo, tiene la misma estructura. Nos fuimos completamente de análisis y preparación de ofertas. Prepara una licitación en base al pliego. Y sí, además tendría que haber una coherencia entre el presupuesto y el pliego. Debería ser el mismo índice. Sí, pero me decís que no lo hay. No lo hay. Ese es un tema de oficina técnica. Coordinar los pliegos con los presupuestos.
Es un faltante total ese. Además, mira qué lindo que sería que vos puedas tuvieras una biblioteca con todos los rubros, y dentro de los rubros todos los capitulitos, que son secciones, uno que te habla de mampostería, otro que te habla de aislación. Tenés que armar un pliego y decir, tomo esto, aquello y lo otro, listo, ya está. Son 4 capitulitos para hacer una reparación en un edificio. ¿Sí? Cambiar la instalación eléctrica y la sanitaria. Ese es tu trabajo. Bueno, ya está todo armado, ¿cómo se hace eso? Lo pensás bien una vez, lo sacás de la estantería, lo colocás, lo editás, le cambias el título de la obra, lo que hay que cambiarle y ya. Las variables propias serían el tiempo, las cantidades. El cliente, qué tareas van y qué no. Vos tomás lo que necesitas de esa biblioteca de contenidos. Así se trabaja. Y volviendo a la empresa, ¿cómo hago para analizar me conviene analizar la mayor cantidad posible de licitaciones? Y sí, es como tener muchos carteles puestos para que te compren. O sea, Bien, es lo mismo. Claro, es como aumentar tu marketing. Vos tenés que estudiar licitaciones para ver dónde hay oportunidades. Y la oficina de análisis de licitaciones, ¿qué 3 cosas debería mirar rápidamente? 3, 4, Unas 5, cuantas, 20, pero no sé, la primera las es... que quieras decirnos. Yo te diría cuál es el objeto del llamado a licitación. Se llama licitación para la construcción de una escuela en tal lugar. ¿Dónde? ¿Sí? ¿En qué plazo? ¿Qué monto? ¿Y qué sistema de contratación? ¿Y cómo me pagan? ¿Hay anticipo? ¿Hay redeterminación de precios? ¿Cómo es la redeterminación de precios? Esas son las claves que hay que mirar. Un año para la redeterminación de precios, como hemos tenido Entonces unos alumnos que lo hacían así. Sí, entonces el costo financiero es alto. Voy a tener que poner de mi bolsillo dinero para hacer el proyecto. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, y después lo cobraré quizás. Entonces eso cambia todo. Yo me acuerdo que una vez fui a dar un curso de presupuestos a una telefónica. Y ellos se quejaban, los arquitectos e ingenieros que hacían el presupuesto oficial, que cuando ganaba, el que ganaba, que era el más bajo, era 3 o 4 veces más alto el presupuesto que ellos habían cotizado. Y yo les pregunté, ¿pero cómo pagan ustedes? Ah, no, las obras son cortas, duran 90 días. Cuando terminó se le paga. ¿Y le dan anticipo? ¿No? Ah, bueno, entonces es una empresa constructora y financiera la que te cotiza. Y pone un colchón bárbaro, porque si encima está mal, lo tenés que arreglar y todavía no cobraste. Por así cuando se termina todo, está todo listo y te pago. Bueno, eso, multiplicar por 3 está bien. Tiene todo que ver eso. Así que lo primero que miraría es qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo, cuál es el presupuesto que tiene oficial, normalmente lo tiene, y cómo me pagan. Y ahí sí, bueno, está bien. Ahí entro en los costos, en los cómputos, en los análisis de costos, el plan de trabajos, porque con el plan de trabajo yo me doy cuenta cómo gasto el dinero, claro, cómo lo certifico y cómo lo cobro con el desfasaje que me dé el cliente. Algún día tenés que venir a la radio de vuelta para hablar de la inconsistencia de la curva. La cuadratura de la curva, lo vamos a poner así, ese programa. Podés perder mucho dinero si no tomas en cuenta lo financiero. Es tan real como las toneladas de acero que tiene la obra. Bien. El costo financiero. Bueno, es un mundo interesante. Cómo analizar una licitación, y nos faltaría hablar, pero va a ser materia para otra ocasión. ¿Cómo hacemos que esa licitación ganada, suponemos que la ganamos, entra en el circuito productivo de la empresa? Estás hablando de estrategias para procesar los proyectos. Claro, a ver, buenísimo muchachos, ganamos una obra. Esperá, nos damos abasto. Esperá, tenemos 20 ya en curso. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿La metemos ya en el sistema? Está buenísimo ganar obras permanentemente. Claro. ¿Cómo las metemos en el sistema? ¿Cómo las combinamos con el resto de los proyectos? Sí. Y si la gerencia de producción, o como se llame, la que recibe la obra ganada, recibe qué documentación, claro, qué datos, qué presupuesto. Sí, me gustaría saber si hay inconsistencias o conflictos entre la gente de obra que tiene que construir algo con algo presupuestado y ofertado por otra oficina que capaz está lejos o está en el mismo edificio pero no tiene un vínculo directo. Hay inconsistencias. Hay inconsistencias. Sí, el otro día un alumno, cuando hicimos la pregunta ¿por qué fallan los proyectos? No sé si no era de Córdoba el que lo dijo. Y dijo algo que me encantó, porque todo es una mentira, dijo. Sí. Y hay mucha mentira en todo.
Las empresas se tiran con un presupuesto que saben que no tiene todo bien analizado, pero hay que tirarse, porque necesito trabajar. Claro, la pregunta sería, Yo me tiro y después no sé, después vemos. quien hizo el análisis de la licitación y generó que se ganara, habría que decirle, buenísimo, Marcelo, andá y construíla. A veces es el dueño, que Bueno, dice, mira, sí. si le pongo todo lo que vos me decís que le tengo que poner, nos ganamos. Entonces toma la decisión estratégica de bajar el costo o su oferta y ganar como sea. Después hay que hacerla. Ya no es un problema de que está mal analizada, es un problema de que la decisión tomada Claro, es una estrategia. fue una estrategia. Rarísima, pero Capaz estrategia. que después puedo, ganando una adicional o haciendo una modificación que está cantada, que no está en el básico, pero está cantado que es una adicional, Claro, porque también hay deficiencia de proyecto. o, claro que sí, Entonces o la empresa se da cuenta. entro a jugar con este cliente, en esta pierdo, pero Para después entrar. entro a un circuito de obras en las que voy a ganar. Y si no entro, no entro nunca, entonces tengo que entrar de bajo, que es una estrategia también, Sí, sí. a largo plazo. Y si tengo espalda, me la puedo aguantar. Conozco casos. Sí. Nos hace enseña, Marcelo, de Bueno. producción. Muchísimas gracias, No, de como nada, siempre, un un gusto. placer. El programa va a estar subido a la web en breve para que puedan volver a vernos. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Chao, gracias.